Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo H2O, quienes el día de hoy les vamos a presentar la civilización romana y cómo fue la educación física en esta civilización. Empezando con nuestro compañero Ángel Soto. La civilización romana y cómo esta ubicación geográfica favoreció a lo que es hoy en día conocida como una de las civilizaciones más grandes e importantes del mundo. La civilización romana estaba ubicada en la península italiana, en la ciudad de Roma. Esta civilización es una de las más grandes, ya que estaba ubicada en siete colinas, que favorecía mucho a lo que era para amenazas contrarias. Estas colinas las favorecía mucho porque era como un soporte para los ataques. También estaba ubicada cerca del río Tíber y tenía tierras fértiles. Las tierras fértiles que tenía la civilización romana favorecían mucho para los cultivos y para los alimentos. También estaba cerca del mar Mediterráneo, que la ayudaba mucho a la comunicación de otros pueblos y también ayudaba mucho a lo que era el comercio. La civilización romana se originó en una pequeña aldea. Esta pequeña aldea fue creciendo más y desarrollándose, ya que contaba con una muy buena ubicación geográfica y también tenía un gran ejército militar, lo que favoreció su crecimiento y se fue convirtiendo una civilización súper grande. Porque aparte de que abarcaba territorio de Europa, abarcaba un poco de territorio del sur de África y también abarcaba territorio en Asia. La civilización romana se puede separar en tres partes principales. Una de las principales partes son la etapa de la monarquía, que comenzó en el año 1700, perdón, comenzó en el año 753 antes de Cristo. Esta etapa fue muy importante, ya que en esta etapa se conocieron lo que eran los primeros monarcas de Roma que mandaban la civilización y eran la mayor autoridad del entonces. Luego seguimos con la etapa república, iniciada en el año 509. En esta etapa ya no existían lo que eran la monarquía, sino que existían otras figuras de autoridad, como eran los, perdón, lo que eran los mandarines, los nobles o las personas de autoridad. Y por último, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa que en donde cayó el imperio, que fue en el año 27. En esa etapa ya Roma alcanzó su máximo esplendor como lo que era en el caso de economía, política o militar. Y finalmente cayó en el año 409 debido a una falta de economía y también a una falta de militares. Pasamos ahora con mi compañero que nos hablará más sobre la civilización Roma. Sí, muy buenas tardes. Entendiendo cómo Roma nació y evolucionó, ahora trataremos el tema de su estratificación social. ¿Recuerdan cómo el profesor nos explicó hace, creo que dos clases, la posición en la pirámide social determinaba el nivel de participación en la vida del Estado? En las dos primeras etapas que mencionó el compañero Ángel, en la monarquía y la república, la pirámide social era bastante simple. En el tope teníamos a los patricios, que eran los ciudadanos de pleno derecho, quienes básicamente eran la élite aristocrática que ocupaban los cargos en el Senado. Eran los dueños de las tierras y quienes diseñaban las leyes. En el centro estaban los plebeyos, que era el pueblo libre, que aunque eran la mayoría, y el motor del ejército o las legiones tuvieron que luchar durante siglos para que la estructura de gobierno les permitiera tener una representación.
Y en la base, como en otras civilizaciones, estaban los esclavos. La base no libre de la sociedad. Estos eran considerados propiedad y carecían de derechos políticos, pero eran fundamentales de, para el funcionamiento de la ciudad. Ya para la tercera etapa, la estratificación social se dividió con algunos otros peldaños que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos la producción y el método productivo y la economía. El sostenimiento de esta estructura social y política dependía del modelo muy específico, que era la economía esclavista. El método productivo principal era el trabajo forzado. Los esclavos permitían que los ciudadanos patricios y que los plebeyos pudieran dedicarse a la política o a la guerra, dedicándose estos entonces a lo que era la agricultura. Se concentraba en las riquezas en lo que se llamaba latifundio, que eran una concentración de tierras, de extensiones muy grandes de tierra, que estaban en las afueras de las ciudades, como decir, en el interior. Y estas eran controladas por las élites. El comercio estatal entonces, el gobierno romano creó rutas comerciales como si fueran calles, calzadas y puertos, que permitían que esos recursos que se creaban en las provincias alimentaran entonces la capital, manteniendo la estabilidad del sistema. También voy a hablar de la cultura y religión. La identidad romana estaba profundamente ligada a la adopción y adaptación de influencias externas muy directamente de la cultura griega. Los romanos adoptaron gran parte del panteón de los dioses griegos, pero ellos le daban ya un toque más como práctico y de guerra militarista. Un ejemplo claro era, por ejemplo, que Hércules, quien se convirtió en símbolo máximo de fuerza y de resistencia, era la figura central de todos los gimnasios los espacios de entrenamiento. Luego surgió el cambio doctrinario ya ahí vino la tercera etapa de que mencionaba ahorita de lo que comentó mi compañero Ángel primero. En la tercera etapa, en la República, vino el cambio doctrinario, que es el fin de la estructura tradicional. Llegó como un cambio de ideología del Estado. Para el año 394 después de Cristo, se produjo un quiebre fundamental porque el emperador Teodosio I suspendió los juegos antiguos y muchas de las prácticas tradicionales por las razones de incompatibilidad de la doctrina, porque eran considerados juegos paganos debido a la creciente adaptación de la doctrina cristiana y el sistema se había degradado por las apuestas y lo que conllevaba con ella, que eran los sobornos, la violencia excesiva eh, que rodeaba esos eventos y bueno, y demás. Con este contexto político y social, paso mi turno entonces a mi compañera, quien les va a estar hablando del impacto de estas prácticas específicas ya con su impacto en la cultura física. Bueno, aportes a la educación física. Cabe destacar que los romanos, no era que no se ejercitaran ni nada, pero eran muy competitivos, eran muy rudos, por así decirlo, muy sanguinarios, entre comillas. Una muestra de ello pueden ser en todas las adaptaciones que podemos ver ya en películas, libros o las mismas evidencias de la mitología. Esto se debe a, perdón, esto podemos verlo en algunos de los aportes que nos dejaron, como es la lucha y el atletismo, pero también podemos ver sus aportes en la natación. Bueno, ¿cómo empezó? Como en todas las culturas antiguas, el deporte en Roma empezó como una expresión religiosa. Se basaron mucho en la civilización de Grecia. Pues cabe destacar que aquí se originaron los Juegos Olímpicos. Ellos también originaron otras
disciplinas deportivas griegas que estaban destinadas a satisfacer a los dioses, a ser usadas para alabarlos. En un principio, Roma no fue ajena a esto, incluso fue prácticamente una copia de lo que fue Grecia, por así decirlo. Sus primeras manifestaciones deportivas no dejaban de ser efectivamente rituales religiosos. En su historia del deporte, cabe destacar que los soldados regresaban de sus campañas militares luego de guerras y se realizaban unas sonadas carreras militares que se realizaban en caballos, con el único fin de satisfacer a sus dioses. El caballo vencedor era el sacrificado y su sangre era ofrecida a la divinidad, o sea, su mitología, a sus dioses. Las termas romanas. Estas eran los deportes que se practicaban en ese entonces. Tenemos en el primer lugar el Spectaculum Pugilum, o el antecedente del boxeo emparentado, con el pancracio griego, pero al parecer mucho más sanguinario, como había dicho al inicio. Este nombre tan espectacular eran las luchas cuerpo a cuerpo de dos hombres que intentaban derribarse y dejarse sin conocimiento. En ese entonces no existían los asaltos del boxeo actual, por lo que la lucha terminaba con el desvanecimiento, o sea, con la inconsciencia o con la marcha voluntaria de uno de los participantes, de uno de los pugiles. El ganador era el que conseguía derribar 3 veces a su oponente, como lo podemos ver en algunas luchas que se practican más o menos así. La luta o lucha, parecida a la modalidad anterior, pero con la diferencia de que en la lucha estaban permitidas las zancadillas. De la misma forma que el pugilum, el vencedor era quien conseguía que el oponente tocara 3 veces el suelo con cualquier parte del cuerpo. También tenemos el quinquetium. Esta modalidad del deporte era una combinación de varios ejercicios, como lanzamiento de discos o jabalina, saltas, carreras y luchas. Ese prácticamente era el atletismo de la civilización romana en ese tiempo. Los juegos de pelota también estaban incluidos, como el arpastum y el trigón. El arpastum, sorprendentemente parecido al fútbol americano actual, tenía número de jugadores comprendido entre los 5 y 12 jugadores, divididos en 2 equipos. Los jugadores debían de pasar la pelota a los miembros de su equipo, como en el fútbol americano actual, y evitar que fuera secuestrada por el equipo contrario. También tenemos el trigón. Esta modalidad de juego de pelota solo contaba con 3 jugadores, situados en una forma que se asimilaba a un triángulo. La regla era pasarse la pelota unos a otros. En esta ocasión la pelota no era ligera, era fabricada con materiales muy duros, se puede decir que hasta tenía metal para evitar que ésta rebotara. Ok, bueno, seguimos con la conclusión. El día de hoy nosotros estuvimos hablando activamente de la civilización romana, cómo fue que empezó, sus medios geográficos, teniendo en cuenta que estuvieron ubicados cerca del mar Mediterráneo, en la península de Italia, si no me equivoco. También estuvimos hablando de su estratificación política, desde los patricios, pasando por los terratenientes hasta los esclavos. Hablamos de su religión y también sobre la tercera etapa del cambio doctrinatario, si no me equivoco. Hablamos sobre sus aportes en la educación física, como había mencionado anteriormente, sobre cómo empezaron siendo deportes sanguinarios
cómo fueron los primeros en adoctrinar lo que vendría siendo los inicios del atletismo. Hasta aquí fue nuestra exposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias.